algunos aspectos de la vida de los incas, Atención. ¿Qué dijo de la venida de los incas? Ahí viene el mensaje. Imagínese un tango en vez de que empiece con San Juan y Boedo Antiguo, sí. Avenida de los Incas y no sé qué. Sí, es difícil arrancar, ¿no? Una avenida de los Incas. Claro, San Juan y Boedo es una esquina un poco encajosa. Avenida de los Incas es mucho peor, claro. De cualquier cosa, imagínense Avenida de los Incas y Heredia. Avenida de los Incas y Heredia y todo el cielo. San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo es un lío. Ya una esquina es siempre un lío, pero convengamos que hay esquinas que están fenómenas. Incluso Corrientes y Esmeralda, que tiene bastantes sílabas. ¿Cuál es la ventaja de Corrientes y Esmeralda? Es un octosílabo. Es un octosílabo que es casi la lengua natural de la poesía popular. La lengua natural de la poesía popular, el metro natural es el octosílabo. Por eso Corrientes y Esmeralda funciona bien, Nazca y Tequendama funciona bien, pero Avenida de los Incas y Álvarez Tomás es horrible. Hablaremos de la avenida de los Incas, no, de la vida de los Incas y de algunos otros indios del Perú, ¿no? Entendiendo por incas a los quechuas. En el imperio incaico, todo el trabajo de organización estaba asegurado por la nobleza, cuyo Consejo Supremo encabezaba el Inca, pero había 4 funcionarios que componían el organismo administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos tenía una jurisdicción: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para saber dónde terminaba la jurisdicción de uno y empezaba la de otro? Podríamos decir que no lo sabemos, pero sí lo sabemos. Una ayuda que tenían los funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Había más de 700 dialectos, pero además de las dificultades de la comunicación entre los diferentes pueblos, era necesario para dirigir aquella economía que la demografía no se modificara a cada instante. Entonces se llevaba a cabo un censo muy preciso, que servía para distribuir las riquezas, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es, estos dialectos favorecían el censo y favorecían la división. Era fácil saber a qué zona pertenecía cada uno por el dialecto, pero también por otras razones. Estaba prohibido a los indios de cada lugar circular por otra circunscripción que no fuera la propia, sin autorización especial, tal como fue típico de muchas dictaduras del siglo XX. Esto de impedir el dirigirse de una región a otra. Pero vigilar esta medida era fácil por los idiomas, pero también por la vestimenta. En cada región se vestían de una manera estipulada. Los huancas del norte de Cuzco llevaban un turbante negro, los de Cajamarca una vincha, los cañares una corona de madera. Los que vigilaban esto, a ver quién venía a ver cómo venías empilchado, eran los temidos Tucuilicuc, el que lo ve todo, quiere decir esto, ¿eh? Cuando alguien te dice Tucuilicuc, te está diciendo el que lo ve todo. El idioma quechua es facilísimo. El que lo ve todo se dice Tucuilicuc y todo por el estilo. Y bueno, esos tipos controlaban. A ver, si vos venías con un saco del tiempo de los petiteros, te decían, ¿qué hace usted en el barrio de los de turbante negro? Era todo muy fácil. Cuando todos nos vestimos iguales, el censo es facilísimo. Bueno, entre aquellos 700 dialectos, había 3 lenguas que los españoles calificaron como generales: el quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia. Los lingüistas observan que el quechua y el aymara son idiomas muy aglutinantes. Con una sola palabra pueden expresar una frase. Por ejemplo,
De la raíz ali, que significa planta en aymara, derivan 82 voces y cada una puede expresarse con una sola palabra. Por ejemplo, ser una planta en bello crecimiento puede ser una palabra, ¿no? Este idioma probablemente no necesitaba diccionario. Algunos audaces filólogos han dicho que el aymara es la lengua madre, no la lengua madre de los incas, sino del género humano, aquella que se hablaba antes del episodio de la Torre de Babel. Algunos locos como Anfrau de Torrón han descubierto esto. Hay un libro que se llama Descubrimiento del Paraíso y la Lengua Primitiva, y otro señor llamado Villamil Guerrada tituló el suyo La Lengua de Adán, o sea, parece que Adán hablaba en el idioma aymara. Últimos detalles respecto a la lengua. La formación de palabras en quechua también funciona así, como el idioma analógico de John Wilkins. ¿Por qué digo que no necesita diccionario? Porque es casi matemático. Ahora va a ver, mire, con estos ejemplos se va a dar cuenta. Kai significa la abstracción y runa significa el hombre. ¿Cómo se dice humanidad? Runa Kai. Psiqui indica el hábito, iliu el alimento, glotón se dice iliu psiqui. Quiere decir que en este sentido el diccionario no te ayuda porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es como si vos quisieras una definición del 4. A lo sumo es 2 más 2, pero eso no es una definición. En un idioma analítico que no tuviera sinonimia, como por ejemplo el famoso idioma de John Wilkins, bastaría leer una palabra para que eso nos dijera qué cosa es la humanidad. Esos son los idiomas analíticos. Complicada la metáfora ahí, ¿no? No hay metáfora. La metáfora es una sustitución. En un idioma analítico no hay sustitución. Hay también en quechua algunas onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, estornudo. ¿Cómo se dice estornudo? Achicuni. Que parece que estornudan raro los quechuas. Bebé se dice guagua. El sufrimiento se expresa con una especie de lamento como arau. En aymara ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto como cochichi. Es como hablarle a un bebé, ¿no? Sí, en el caso de un bebé. Está bien, me gusta Hay un pájaro que se llama leque leque. Con respecto a la medicina, pasemos a otra cosa. La medicina entre los incas estaba muy desarrollada, como veremos a continuación. Había una serie de procedimientos empíricos, pero también ritos mágicos, que estaban a cargo de hombres marcados por un signo irrecusable, que podía ser la ceguera, la falta de algún miembro, etc. Pero había algunos grupos entre los cuales no eran necesarias esas marcas, ya que se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de estos pueblos fue el de los Colaguayas, al nordeste del lago Titicaca. Este pueblo proveía de curanderos a la corte del Inca para luchar contra algunas enfermedades específicas que causaban estragos en aquella región. Por ejemplo, la verruga y el uta, que en idioma analítico ya sabemos lo que quiere decir. La verruga provocaba fiebre y terribles hemorragias. El uta era una clase de lepra que te corroía el escracho, el rostro, y exigía la extirpación de las zonas contaminadas, por ejemplo la nariz y los labios. Existían remedios para todos los males, la farmacopea vegetal, la coca, pero también se utilizaban algunos animales como remedio, la carne del pájaro mosca, que era una especie de colibrí que había por ahí, ¿no? Era usada contra la epilepsia, la vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven contra la locura y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra la verruga. Como se ve, había un remedio para cada mal. Lamentablemente no surtían efecto, pero había un vademecum de una gran extensión. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, disculpen ustedes, mediante los orines. Orine que viene el médico. Cada familia guardaba en un recipiente el líquido amoniacal
y se usaba en forma de fricción contra las jaquecas. No. ¿Le duele la cabeza? No, deje, no. Ya se me pasó. Ya se me pasó. También se usaban los orines como calmantes contra los males de dientes. Recuerden a los romanos que se lavaban los dientes con orines y según parece preferían los que venían de España. Ah, mira. Por los salamines, más rico. Y también se lavaban, ya no en Roma, sino aquí, entre los quechuas, con estas aguas menores lavaban a los bebés afiebrados. Para las mordeduras, no sé de qué, probablemente de bebés afiebrados, ¿no? Se recurría a los excrementos. Y para el envenenamiento, a las cenizas de pelo. Usted quemaba pelo y se lo tomaba con un fermento de frutos, y si lo habían envenenado, eso lo curaba, o si no, lo terminaba de envenenar. Bien, las dietas, las purgas, los emplastos y las sangrías constituyen una terapéutica corriente. En el Cusco, donde si no, se recurría a las enemas, que las daban mediante un tubo lleno de líquido, por el cual Sí. soplaba el curandero. Cáquero. Desde ya había también oraciones, sacrificios y expulsión de malos espíritus. Sí, otras cosas. Sí, pero solo recurrían al hechicero cuando las medidas anteriores resultaban ineficaces. O sea, siempre. El hechicero parece que transfería el mal a una cosa inanimada, ponele una piedra. Esta operación se hacía de la manera siguiente. Atención, las amas de casa. La zona donde se localizaba el dolor era frotada por una prenda del mismo enfermo y luego se destruía la prenda y se suponía que la enfermedad pasaba a esa prenda. Te quedaba enfermo el calzoncillo. A veces el curandero lamía la parte dolorida. Lambía sería mejor. No importa cuál fuera la parte dolorida. No importa, pero es mejor lambía que lamía. Ahora soplaba y la mía. Según. Lambía. Sí, aunque por su condición de hechicero no caía enfermo. Pero para eso, como los médicos no se enferman, por eso te pueden lamber donde quieran. Digo, te pueden curar o tocar, para eso son médicos. Ahora, el problema se hacía muy difícil cuando se enfermaba el Inca, porque el Inca era la representación viva del pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curar el mal del Inca, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios y purgas. En Cusco existía un método de purificación colectiva llamado situa, y allí, trasladaban a los enfermos, a los inválidos y extranjeros fuera de la ciudad y no podían volver hasta que no terminaran las ceremonias. Entonces, los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso durante 3 días y se lavaban metódicamente. Luego de esos 3 días, los cusqueños, purificados y hambrientos también, asistían a un rito para conjurar las enfermedades, en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno para el norte, otro para el sur, otro para el este y otro para el oeste. Parece que tenían los puntos cardinales en el centro mismo de su pensamiento. Al paso de estos guerreros, los habitantes sacudían sus vestidos y se frotaban vigorosamente el marote, porque de este modo sacaban los malos gérmenes y los arrojaban al camino para que los guerreros los sacaran fuera de la ciudad. A esto le llamo yo higiene. Último aspecto, la justicia. La ley del Inca era implacable por su carácter divino y así su violación constituía un sacrilegio. Pero las penas eran más suaves para los miembros de la nobleza, porque se suponía que cualquier sanción alcanzaba a este hombre en su prestigio. El insulto de los jueces era un castigo muy severo para el noble y absolutamente insignificante para un gil como uno. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones, no había apelación
existían mazmorras, y muchas crónicas describían celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. O sea, el acusado que se mantenía vivo más de 48 horas ahí dentro era considerado inocente. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una lista terrible de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era por horca o lapidación. Delitos contra los bienes del imperio eran operados muy severamente. Quien destruía un árbol frutal o rompía un puente era condenado a muerte sin juicio previo. Y cosas curiosas del mundo. El otro día hablamos de Manco Cápac y de la fundación mítica del imperio, y ahora algunas costumbres. Desde luego, hemos elegido las más pintorescas, o las que nos parecen más pintorescas, como si las nuestras no lo fueran también, ¿no? Vamos a escuchar a Jaime Torres y Ariel Ramírez. Yo creo que es un bailecito que se llama La Cochabambina, y que para nombrarlo hay que pensar. Escucharemos entonces La Cochabambina en la versión de Jaime Torres y Ariel Ramírez. Casi Heredia y todo el cielo, Luis San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo es un lío. Ya una esquina es siempre un lío, pero convengamos que hay esquinas que están fenómenas. Incluso Corrientes y Esmeralda, que tiene bastantes sílabas. ¿Cuál es la ventaja de Corrientes y Esmeralda? Es un octosílabo. Es un octosílabo que es casi la lengua natural de la poesía popular. La lengua natural de la poesía popular, el metro natural. Pero había 4 funcionarios que componían el organismo administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos tenía una jurisdicción: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para saber dónde terminaba la jurisdicción de uno y empezaba la de otro? Podríamos decir que no lo sabemos, pero sí lo sabemos. Una ayuda que tenían los funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Había más de 700 dialectos, pero además de las dificultades de la comunicación entre los diferentes pueblos, algunos aspectos de la vida de los incas, atención. ¿Qué dijo de la venida de los incas? Ahí viene el mensaje. Imagínese un tango en vez de que empiece con San Juan y Boedo Antiguo, sí. Avenida de los Incas y no sé qué. Sí, es difícil arrancar, ¿no? Una avenida de los Incas. Claro, San Juan y Boedo es una esquina un poco encajosa. Avenida de los Incas es mucho peor, claro. De cualquier cosa, imagínense Avenida de los Incas y Heredia. Avenida de los Incas. Era necesario para dirigir aquella economía que la demografía no se modificara a cada instante. Entonces se llevaba a cabo un censo muy preciso, que servía para distribuir las riquezas, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es, estos dialectos favorecían el censo y favorecían la división. Era fácil saber a qué zona pertenecía cada uno por el dialecto, pero también por otras razones. Estaba prohibido es el octosílabo. Por eso Corrientes y Esmeralda funciona bien, Nazca y Tequendama funciona bien, pero Avenida de los Incas y Álvarez Tomás es horrible. Hablaremos de la avenida de los Incas, no, de la vida de los Incas y de algunos otros indios del Perú, ¿no? Entendiendo por Incas a los quechuas. En el imperio incaico, todo el trabajo de organización estaba asegurado por la nobleza, cuyo Consejo Supremo encabezaba el Inca.